Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 11 de Issei y Grayfie a una nueva vida, espero les guste y sin más que decir comenzamos capítulo 11 consecuencias. Ya lo sé Issei, pero basta, decía Grayfie mirando al castaño. Está bien, contestó Issei dándose la vuelta, pero al instante una esfera del poder de la destrucción se dirigiría a él mientras Grayfie ponía una barrera para detenerla, pero esta se rompería dándole a Grayfie. Grafía, gritó el castaño al ver a la Maid en el piso. Pero Issei, ¿qué decía Circe? Que ver lo que hizo mientras Lord Gremor y Benelana iban a ver cómo estaba. Maldito, ¿cómo te atreviste?, decía el castaño, alejándose de Grayfie mientras una aura roja lo rodeaba. Ay, Issei-kun, cálmate, decía Benelana, pero al instante Issei desaparecería de la vista de Benelana y los demás mientras dejaba un pequeño cráter por el impulso, impactando un golpe de lleno en el rostro de Circe. Maldito seas, gritó el castaño mientras Circe salía volando a gran velocidad derribando varios árboles a su paso. Pero ¿qué decía Circe adolorido, tratando de frenar, pero al instante el castaño aparecería enfrente de él conectando un golpe en el estómago de Circe, haciéndolo vomitar sangre mientras lo remataba de un cabezazo lanzándolo contra el piso. Maldito, gritó el pelirrojo incorporadose, pateando al castaño alejándolo varios metros. Issei, basta por favor, decía Grayfie mientras Lord Gremor la ayudaba a levantarse. No Grayfie, este maldito deseara haber no nacido por herirte, decía el castaño al ver a la Maid herida al igual que sangre en su cuerpo y rostro. Mi miserable, ¿cómo te atreves a faltarme el respeto a mi gritó Circe mientras se lanzaba contra Issei. Silencio, maldito, ahora te haré pedazos, gritó Issei lanzándose contra Circe mientras ambos impactaban un golpe, haciendo pedazos el suelo mientras escombros volaban a su alrededor. Increíble, decía Xenobia mientras miraba como la aura de Circe y Issei colisionaban una contra la otra. Imposible, en verdad, es ver el nivel de poder del castaño, mientras en otra parte territorio de Azazel. Que estas auras, decía Azazel al sentir los poderes chocar el uno con el otro. Si lo puedo sentir también son Circe y Issei, decía Penemue. Maldición, y ahora ¿quién provocó la pelea?, decía Azazel. Bueno, conociendo al joven Issei fue Circe, decía Barakiel. Si tienes razón, como sea, vamos, decía Azazel. Al mismo tiempo en el cielo, o no, si esto sigue así esos dos destruirán el territorio Gremor, y decía Michael mientras desaparecía en un círculo mágico junto con Gabriel, mientras en el infierno territorio Sitori. Que este poder Issei-chan, decía Serafal. Si hermana es el de Yodou, decía Sona. Vaya, parece que Circe volvió a ser su escena de celos, decía Serafal. Bien, Sona-chan, ven conmigo, decía Serafal. Asionesa-sama, decía Sona mientras con Issei y Circe. Vamos, eso es todo lo que puedes hacer, maldito dragón, decía Circe, sujetando al castaño del brazo estrellándolo contra el suelo varias veces, rematando
matándolo de una patada mientras el castaño se estrellaba contra la mansión. ¡Ay! Y gritaba Gracia preocupada, pero al instante esta escucharía una risa de cierto castaño. Ja 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 ja. Vaya, ¿en verdad crees que eso es todo lo que tengo, Mao? Pero bien, te mostraré el verdadero poder del Securiute Sirsex, decía el castaño mientras sonreía. Balance Breaker, gritó el castaño mientras la armadura lo vestía. Pero ¿qué es este poder? Él no lo tenía, decía Arias espantada al ver el poder del castaño al igual que las demás. Bien, Mao, ¿estás listo?, decía Issei mientras Sirsex estaba nervioso. Bien, si no contestas entonces aquí voy, decía Issei mientras gran ráfaga de viento se sentía mientras avanzaba. Que desapareció, decía Sirsex tratando de encontrar al castaño. Maldito, deja de. Pero Sirsex no terminó de hablar al sentir un golpe acercándose a él recibiéndolo de lleno. Maldición, gritó Sirsex mientras era impactado contra el piso, destruyendo varios metros de suelo al avanzar. Maldito bubo, decía Sirsex lastimado por el golpe. Eso era todo. Si es así no podrás. Pero antes de que Issei terminara de hablar sentiría un golpe, destruyendo su casco mientras lo hacía retroceder. Babali, gritó una pelirroja al ver al albino. Así que también quieres jugar, Bali, decía Issei sonriendo. Ya basta, Issei, debía Bali. Vamos, Bali, no lo ocultes, quieres pelear, ¿verdad? Parece que Arias te convirtió en todo un pelele, decía el castaño riendo. ¿Qué dices, Issei? Entiende, ella está conmigo, decía Bali. Y eso que ella no me importa para nada, lo único importante ahora es matar a ese maldito Mao por herir a mi amada Gracia, decía el castaño caminando hacia Sirsex. Pero al instante unos círculos mágicos aparecerían. Ya basta, Issei-chan, decía Serafal mientras trataba de calmar al castaño. Lo siento, Serafal-san, pero hazte a un lado, decía Issei. Pero al instante cierto albino se pondría su armadura tratando de golpear al castaño. Ese estúpido Bali, detente, decía Azazel. Muy tarde, contestó el castaño haciendo un pequeño Dragon Shot, impactándolo en el estómago de Bali mandándolo a volar varios kilómetros. Bien, ahora vas tú, decía el castaño mientras su mirada mostraba odio y sed de sangre, caminando hacia Sirsex, pero al instante cierta peli plata lo abrazaría por la espalda. Issei, ya basta, por favor, decía Gracia tratando de calmar al castaño. Pero Gracia, este maldito, decía Issei con odio. Sí lo sé, pero tú no eres así, decía Gracia mientras el castaño se calmara. Mamá, pasó algo, decía Milikas mientras se acercaba al castaño y miraba con odio a Sirsex, algo que todos los presentes notaron. No pasa nada, mejor volvamos a casa a jugar. ¿Qué dices, Milikas?, decía el castaño. Sí, claro, decía Milikas. Bien, vamos, Gracia. Maldición, Sirsex, ¿qué rayos te pasa?, decía Lord Gremory decepcionado mientras Venelana lo abofeteaba. ¿Qué rayos te pasa, Sirsex? Primero dejas a Gracia y tu tonta hermana engaña a Issei y ahora vienes con tus escenas de celos, decía Venelana decepcionada del pelirrojo Irias mientras miraba a la esposa del pelirrojo con odio. Bien, Sirsex, después hablaremos con tus acciones que tomas, pones en ridículo el puesto de Mao, estás a punto de perderlo, lo sabes, ni aunque el tonto de Rizabin te apoye yo y Serafal no, decía Asuka mientras Serafal, Michael y Azazel miraba con decepción al pelirrojo mientras se retiraba. Lo ves, aquí están sus consecuencias, decía Lord Gremory mientras Asia curaba a un Bali inconsciente y con heridas graves mientras en el mundo humano Issei llegaron. Pero ¿qué pasó? Tu ropa está hecha un desastre, decía Akino mirando al castaño al igual que Roseo, Issei y Kuroka. Bueno, hubo un pequeño problema. Bien, como sea iré a darme un baño, decía el castaño. Minutos después,
Vaya maldito Mao, para la próxima lo mato, decía Issei mientras se bañaba, pero al instante miraría que abrían la puerta del baño. Graifia, ¿qué pasa?, decía el castaño al ver desnuda a la peli plata. Bueno, solo quería bañarme contigo, decía Graifia. Oh, ya veo, en verdad lo siento, no era mi intención querer matarlo, me dejé llevar, después de todo, es el padre de tu hijo, ¿verdad?, decía Issei. Y Issei, no creas que yo sigo sintiendo algo por él, yo jamás haría eso, yo te amo solo a ti, decía Graifia llorando. Si lo sé, así que no llores, decía Issei mientras ambos se sentaban comenzado a besarse, mientras el castaño comenzaba a acariciar los pechos de Graifia a la vez que Graifia sujetaba su miembro, comenzando a mover su mano de arriba hacia abajo. Graifia se siente bien, decía Issei comenzando a lamer sus pechos mientras Graifia gemía de placer. Issei sí, y lame más, decía Graifia mientras recostaba al castaño en el piso enfrente de la regadera a la vez que el agua caía sobre ellos, mientras Graifia se subía arriba del comenzando a lamer su miembro al igual que Issei lamía su parte íntima, pero al instante estos escucharían que tocaban la puerta del baño interrumpiendo por completo al castaño. Kukuroka, ¿qué pasa?, decía Issei al escuchar la voz de la Nekomata. Bueno, solo que quiero entrar contigo, Mia, decía Kuroka abriendo la puerta a la fuerza. Graifia-san, eso no es justo, decía Kuroka haciendo puchero. Vamos, Kuroka-san, después de todo, yo soy la primera del harem y su prometida, no lo olvides, decía Graifia besando al castaño. No es justo, Issei, decía Kuroka haciendo berrinche. Vamos, Kuroka, hagamos algo, por ahora no haremos nada, pero después inventaré algo y nos podemos escapar un día o dos, solo nosotros tres, ¿qué les parece?, decía Issei. Está bien, decían ambas abrazándose al castaño mientras terminaban de bañarse minutos después. Vaya, me pregunto qué pasará ahora, solo espero que la pelea con ese estúpido de Circe no me traiga problemas, decía el castaño rascándose la cabeza. Issei, pasa algo, decía Graifia abrazando al castaño mientras se cambiaba al igual que Rosu e Issei, ¿a que no? Bien, lo mejor será bajar a comer, decía el castaño mientras se levantaba. Está bien, decía Graifia mientras se levantaba de la cama al igual que las demás, mientras en el infierno mansión Gremori. Madre, podemos hablar, decía Rias mirando a su madre. No, Rias, ahora no quiero verte a ti ni mucho menos a tu hermano, así que toma a ese molesto de Valie y a tu séquito y retírense por favor, decía Benelana. Está bien, madre, decía Rias mientras comenzaba a llorar, mientras con Circe, maldito Issei, ahora mi puesto como Mao está en duda, todo por tu culpa, decía el pelirrojo molesto mientras estaba en su despacho, mientras en otra parte con Azazel. Vaya, ¿quién diría que Issei casi noqueara a Circe?, decía Azazel riendo. Si es verdad, las demás mitologías, especialmente la griega, formaron parte de la alianza gracias a Issei, de por sí se molestaron al saber que Issei fue engañado por Rias, y el mundo demoníaco al saber que Circe dejó a Graifia si se enteran que Circe y Issei pelearon. Esto traería problemas especialmente para Circe, decía Penemue. Si tienes razón, contestó Azazel, y por cierto, Barakiel, ¿qué pasó con tu hija?, decía Azazel. Que no, bueno, ella se convirtió en la segunda arena de Issei. Hace unos días me visitaron, decía Barakiel. Ya veo, parece que tu hija sí supo apreciar a Issei, decía Azazel. Si es igual que su madre, decía Barakiel. Bien, ahora solo queda esperar a ver qué pasa, decía Azazel sonriendo mientras bebía una copa de vino, mientras con Issei. Vaya, como siempre sabe delicioso, Graifia, decía Issei besando a la peli plata, quien estaba sentada a su derecha mientras Akeno estaba sentada a su izquierda. Por cierto, Lefai, ¿dónde está tu hermano?, decía el castaño. ¿Que lo olvidaste? ¿Recuerdas tú le pediste que entrenara a esos dos peones
para que aprendieran a usar la espada, decía Lefay. Ah, si tienes razón, se me había olvidado, decía el castaño mientras comía. Bien, como sea, después iré a verlos. Por cierto, Grayfia, después ¿puedes enseñarles a usar magia, por favor?, decía el castaño. Así, claro, cariño, contestó la peli plata sonriendo. Bien, ahora a estudiar, y decía, pero se Issei abrazando por la espalda al castaño. Así, a la orden, maestra, decía Issei mientras iban a la sala y sacaban varios libros de un círculo mágico. Bien, chicas, nosotras a limpiar, decía Grafía y Aquino. Así, claro, decían las demás, mientras en el infierno territorio Citri. Ah, vaya, ¿quién diría que está en juego? Pero esas son las consecuencias de sus actos, decía Serafal molesta. Sí, hermana, pero cálmate, decía Sona, mientras en otra parte Mansión Fénix. Oh, vaya, en verdad se oye interesantes, así que esas dos son sus reinas, decía Sairaorg. Si así es, se podría decir que tiene a la reina más fuerte y a la tercera más fuerte del infierno, ya que esa tal Aquino se volvió muy fuerte al ser entrenada por Yodou, decía Riser. Si es verdad, cuando Issei me contó sobre la fuerza de la ex Reinaderías no lo creía, pero me mostró unas imágenes mientras la entrenaba y bueno, me sorprendí. Si sería interesante tener un rating game con él, ¿no lo crees, Sairaorg?, decía Riser. Sí, Riser, pero ya sabemos el resultado, terminaríamos perdiendo, decía Sairaorg riendo. Si tienes razón, contestó Riser. Al mismo tiempo, mundo humano. Ah, vamos, avanza, decía un castaño jugando un videojuego de carreras junto con Milicas. Si gane, decía el pequeño pelirrojo. Ah, no, de nuevo, decía Issei con una gota en la cabeza tipo anime. Vaya, aún no se cansan de jugar, decía una peli plata entrando al cuarto de Milicas. Ah, mamá, mira, le gane de nuevo a papá, decía Milicas, mientras Grayfia y Issei se sorprendieron al escuchar lo que dijo. ¿Qué pasa? Dije algo malo, decía el pelirrojo mirando al castaño y a su madre. Ah, no es nada. Bien, Milicas, vayamos a comer primero, decía el castaño. Sí, claro, contestó el pelirrojo mientras salía corriendo del cuarto. Issei, ¿pasa algo?, preguntaba Grayfia al ver al castaño con los ojos llorosos. No me pasa nada, Grayfia, solo que me siento feliz al escucharlo llamarme padre, decía el castaño. Si lo sé, después de todo ahora lo eres, decía Grayfia abrazando al castaño. Si tienes razón, contestó el castaño. Y por cierto, Issei, ¿no crees que es hora de darle un? Bueno, tienes razón, hay que esforzarnos en esta escapada que no daremos junto con Kuroka en unos días. Tal vez Kuroka pase lo mismo, decía el castaño mientras salían de la habitación y bajaban a la cocina. Ah, vaya, hasta que bajaron, decía Kuroka mientras Rosewei se jugaba con Milicas. ¿Y ahora qué les pasa a ustedes?, decía el castaño al ver a Matsuda y Motoama tirados en el piso. Nada, solo que no aguantan nada, decía Arthur. ¿Qué dices tú? Eres un monstruo, además estás ebrio, decía Motoama. Ah, que Arthur, decía Lefay. Ah, nene-san, calma, no es cierto, decía Arthur. Pero si te puedo oler desde aquí, decía el castaño. Issei, calla, decía Arthur mientras Lefay le jalaba la oreja. Bien, como sea, mejor hay que comer, decía el castaño sentándose. Bueno, amigos, hasta aquí dejo la parte 11, y perdón que sea corta, pero casi no